Semiología del tórax, por Carlos Ricardo Estrada Pérez. Reconocemos como límite superior del tórax, por delante, el relieve del borde superior del manubrio esternal y ambas clavículas, y por detrás, una línea trazada entre ambas articulaciones acromioclaviculares, pasando por la apófisis espinosa de la séptima cervical. El límite inferior está presentado por el relieve del reborde costal y el apéndice sifoides, extendiéndose por detrás hasta la 12ª costilla. Estos límites externos no son absolutos respecto del contenido interior de la cavidad, ya que ambos vértices pulmonares sobresalen parcialmente por encima hacia el hueco supraclavicular. Asimismo, la forma abovedada del diafragma por debajo determina un plano de superposición entre el contenido torácico y el abdominal, desde las regiones mamarias hasta el ombligo. El examen físico del tórax, por lo menos en lo que se refiere al aparato respiratorio, se efectúa según la clásica secuencia: inspección, palpación, percusión y auscultación. Nos basaremos en esta secuencia para describir los aspectos sobresalientes en la práctica clínica del examen torácico, y es imprescindible desvestir al individuo, por lo que se considera un grave error efectuar cualquier maniobra con ropa puesta, por la alta chance de obtener falsa información en tal condición. Aquí tenemos, y como primer punto, la inspección. ¿Pero qué es la inspección? La inspección va a ser todo lo que nosotros, a través de nuestro sentido de la vista, podamos detectar en el paciente. Debemos de ser meticulosos, debemos de ser cuidadosos y principalmente muy observadores. Recordemos que nuestro paciente siempre debe estar totalmente, en la medida de lo posible, desnudo. Inicialmente, la actitud espontánea del paciente puede brindar datos valiosos en cuanto al alivio o el empeoramiento de sus síntomas. La ortopnea es la adopción de la posición de sentado para el alivio de la disnea. Se dice que es la posición sedente. Sus causas, entre la más común y que es la primera a descartar, es la insuficiencia cardíaca izquierda, también el alivio de la compresión abdominal y de las distensiones abdominales severas, y en algunas crisis respiratorias, como asma, EPOC, etc. En adoptar esta posición, permite una mejor funcionalidad para los músculos accesorios de la ventilación. Esta maniobra puede complementarse, apoyando los miembros superiores en la cama o en las rodillas, o abrazándose de un almohadón. Otro dato a evaluar lo constituye el patrón ventilatorio del paciente. Hablemos de la respiración normal. ¿Qué es la respiración normal? En una respiración normal se expande el tórax por acción del diafragma. Puede ser a predominio costoabdominal, que es lo más frecuente en los hombres, costal, como ocurre en las mujeres o pacientes con distensión abdominal, o incluso abdominal, cuando el paciente inmoviliza el tórax por dolor. Al contraerse el diafragma durante la inspiración, el abdomen se expande hacia adelante. Para notarlo mejor, conviene colocar una mano sobre la región alta del abdomen. Como se sabe, un individuo sano, en reposo, utiliza el diafragma como principal músculo inspiratorio, siendo la exhalación un fenómeno pasivo. A medida que aumenta su requerimiento ventilatorio en situaciones críticas, dicha demanda requiere el uso de los músculos accesorios, tanto inspiratorios como expiratorios. Este trabajo muscular puede ser evidente ya a la inspección o requerir de la palpación para ser descubierta. Cuando su intensidad es marcada, representa un esfuerzo excesivo que puede conducir al agotamiento o fatiga muscular con riesgo de vida, constituyendo una verdadera emergencia médica. Esta situación se denomina genéricamente dificultad respiratoria y además de la disnea en reposo se acompaña de aleteo nasal y otros signos relacionados al ejercicio intenso, como sudoración profusa o sensación de calor. No figura
un diagnóstico específico de ninguna patología, ya que puede presentarse en un sinnúmero de enfermedades respiratorias o de cualquier índole, sino que su hallazgo apunta al enorme esfuerzo desarrollado por el paciente y del riesgo del paro respiratorio por agotamiento de persistir tal condición. Un signo característico de un esfuerzo inspiratorio está dado por el aumento exagerado de la presión negativa inspiratoria, determinando la exageración de la depresión de las partes blandas en los huecos o espacios de los huesos de la caja torácica. Dicho signo se denomina signo del tiraje y puede aparecer localizado en el hueco supraclavicular, supraesternal o en los espacios intercostales. Es el punto de mayor gravedad. Va a determinar su aparición en todos simultáneamente, y esta condición se va a conocer como tiraje generalizado. Esto es mucho más evidente en individuos delgados o que sean desnutridos. Al parecer, la fatiga muscular, el diafragma y la pared abdominal ya no se contraen y la ventilación depende del trabajo del resto de los músculos accesorios. El diafragma y la pared abdominal son arrasados pasivamente por las variaciones de presión en ambos tiempos del ciclo respiratorio, invirtiéndose el sentido normal de su desplazamiento. Así, en la inspiración son succionados hacia el tórax y en la expiración son empujados hacia adelante, observándose cómo el individuo que en su pared abdominal se mueve en sentido opuesto a la parrilla costal, es decir, como un vaivén. Comparando entonces el movimiento del tórax y el abdomen, ambos se desplazan en sentido inverso, a semejanza de un balancín, situación denominada respiración paradojal. Esta respiración paradojal es el signo que precede al paro respiratorio por fatiga. Después tenemos al patrón de Cheyne-Stokes. ¿Qué es el patrón de Cheyne-Stokes? Va a ser un tipo de apnea central caracterizado por inspiraciones periódicas que van aumentando progresivamente en amplitud y frecuencia, con la posterior disminución paulatina de las mismas hasta llegar a un periodo de apnea que puede durar de entre 10 hasta 20 segundos. Este patrón cíclico de apnea-taquipnea se observa en la insuficiencia cardíaca crónica y en algunas otras lesiones del sistema nervioso central. Dentro de nuestra inspección también podemos detectar otros tipos de respiraciones como la respiración de Biot, de Kussmaul o la respiración agónica. Pero ahora me dirán, ¿cómo voy a revisar, inspeccionar mi abdomen si, oye, ni siquiera sé cómo es uno normal? Tienen toda la razón, pero por eso les voy a hablar también un poquito de lo que sería la anatomía del tórax. No hay figura geométrica ni medidas exactas para definir un tórax normal. Dadas las variantes anatómicas, de acuerdo con la constitución individual, la edad, el sexo, la actividad física y otras múltiples variables que no se presentan en la enfermedad, el tórax conserva la simetría general en su configuración exterior y en su movilidad. Si bien puede haber mínimas diferencias en el desarrollo individual de la caja y mamas, el observador debe ubicarse frente al paciente para comparar ambos hemitórax y ubicar los principales puntos de reparo anatómicos, los relieves claviculares, escapulares, los arcos costales, el esternón, los sifoides, pezones, los relieves de las partes blandas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las regiones torácicas se dividen según las líneas verticales y horizontales convencionales a los efectos de localizar cualquier lesión en la historia clínica. Estas divisiones las hacemos principalmente con efecto de localización y que nosotros podamos especificar dónde se encuentra nuestro problema. Por decir, en la primera región tenemos la infraclavicular, la mamaria, la hipocondrial, esternal, la supraescapular. Se divide en externa e interna. La región escapular, que más adelante veremos que en esta región hay una singularidad. En la escapulovertebral,
que también es algo singular. En el número 9 tenemos la infraescapular externa y en el 10 la infraescapular interna. También tenemos la región axilar anterior, la axilar media y la axilar posterior. Y se puede dividir de arriba hacia abajo, de cefala a caudal, como axiliar e infraaxiliar. Bien, y ahora que conocemos toda la anatomía del tórax, podemos hablar acerca de las alteraciones anatómicas, que estas pueden ser congénitas o del tipo adquiridas. A continuación voy a tratar de mencionarles las principales. Y primero tenemos al tórax enfisematoso. Esa es una condición que es adquirida y se da porque la caja se deforma por la hiperinsuflación permanente en el enfisema pulmonar. Este va a tener un aumento a predominio del diámetro anteroposterior y va a ser desproporcionado. Después tenemos al tórax sifoescoliótico, la exageración de la curvatura a concavidad anterior de la columna dorsal, es decir, la sifosis, habitualmente se combina con la desviación lateral de la misma, con una escoliosis. Por eso se llama sifoescoliótico. Estas pueden ser congénitas o adquiridas por lesiones óseas como las fracturas vertebrales o bien como un vicio postural. Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, sí, el que ustedes conocen, es uno de los más conocidos portadores. Es una deformidad frecuente en ancianos, como la figura siguiente lo muestra. Hay mujeres de 3 generaciones sucesivas de la misma familia. Después tenemos al pectus excavatum, también conocido como pecho de paloma o infundibiliforme. Constituye la deformidad por hundimiento o protrusión respectivamente del esternón con respecto a la parrilla costal. Después tenemos la palpación. La palpación del tórax, a lo referido a lo respiratorio, consiste en aplicar el sentido del tacto del observador en el paciente en actitud pasiva o activa cuando se le solicita alguna maniobra. Vamos a referir los principales hallazgos en este sentido. Primero tenemos el enfisema subcutáneo, que es la crepitación del tejido celular subcutáneo y que va a ocurrir por la presencia de gas en su interior. La fuente más frecuente de gas en dicho sitio es el aparato respiratorio, cuando existe un punto de rotura que permite la salida del aire a presión que diseca el tejido celular extendiéndose en un área proporcional al volumen de aire que se introduce en él. El punto anatómico de la rotura puede estar a cualquier nivel del área aérea. Así, las roturas laríngeas o traqueales traumáticas, las fístulas bronquiales tuberculosas, la rotura de la bulla o heridas penetrantes en el tórax permiten el escape del aire y que éste se dirige hacia las porciones superiores del tórax y pueden extenderse hasta el cuello o hasta la cara, provocando marcadas deformidades o raramente compresión de estructuras si la brecha continúa abierta. El operador, o sea nosotros, debemos palpar toda el área y delimitar con tinta a fin de precisar su crecimiento o su disminución. En nuestra imagen derecha podemos ver un enfisema subcutáneo que se extendió a la cara y el cuello y fue dado por una mordedura de can en la laringe. A nuestro lado izquierdo tenemos la palpación de un enfisema subcutáneo en el posoperatorio de una cirugía torácica. Sí, amigos, también nos puede dar enfisema por una operación. Otra causa del enfisema subcutáneo es la presencia de gérmenes productores de gas, determinando infecciones en la piel y partes blandas de extrema gravedad. La palpación de colecciones líquidas se caracteriza por la fluctuación digital. Puede ser causada por hematomas o abscesos por fuera de la parrilla costal o bien por la horadación de la pared intercostal por un empiema pleural. El empiema necessitatis es la tumoración fluctuante en la cara posterior del tórax por la presencia de pus proveniente de la cavidad pleural. De continuar, determinará la perforación de la piel y la creación de una fístula pleurocutánea. Como se anticipará,
La palpación también puede descubrir la actividad de los músculos accesorios de la ventilación y particularmente el esternocleidomastoideo y el deltoides. La presencia de fracturas costales se detecta clínicamente palpando puntualmente cada uno de los arcos costales, como provocación de dolor exquisito en el arco fracturado, conocido como one finger pain. Si hubiera desplazamiento franco, además es posible palpar el crujido costal y aún la presencia de un escalón óseo en el extremo fractuario. Estas maniobras deben ser suaves, ya que la intensidad del dolor es máxima, así como también el riesgo de perforar la pleura parietal o visceral. Asimismo, en los ancianos osteoporóticos o en pacientes con lesiones óseas previas, como metástasis, osteodistrofia renal, etc., se corre el riesgo de provocar fracturas con esta maniobra. Tenemos la maniobra de expansión también, que la exploración de la expansión torácica tiene por objeto detectar diferencias comparando ambos hemitórax. Dado que la inspiración, el movimiento de los arcos costales amplía los diámetros anteroposterior y transversal de forma simétrica. El examinador se coloca en línea recta por detrás del paciente sentado, apoyando ambas manos plenamente, abarcando los arcos costales y dirigiendo los pulgares hacia la línea media, como lo vemos en la imagen. En una inspiración profunda, el tórax de un adulto sano se expande ambos hemitórax en un rango variable de 5 a 10 centímetros. Esta maniobra puede repetir colocándose frente al paciente y colocando las manos en el borde costal con la misma técnica. También puede descubrir la falta de expansión suficiente de forma unilateral o bilateral. No detecta anomalías leves, hay que decirlo. De modo que si nosotros somos capaces de detectar la falta de expansión de uno o ambos hemitórax, es porque la lesión causal es de gran magnitud. No obstante, severas patologías pleuropulmonares no son detectadas por esta maniobra. Dentro de las causas de una mala expansión unilateral, tenemos a la atelectasia, el derrame pleural, dolor torácico, etcétera, etcétera. Y dentro de las causas de la mala expansión bilateral, tenemos la obesidad extrema, el enfisema pulmonar, la distensión abdominal extrema, etcétera, etcétera. Una decisión quirúrgica sobre la pared del tórax de un quemado, como el que tenemos a la superior derecha, la imagen superior derecha, por la gran dificultad del tórax que no se puede expandir a consecuencia de la necrosis y la inflamación cicatrizal. También condiciones como la obesidad severa, que no es difícil deducir la dificultad para explorar la expansión torácica en estos pacientes. Los pacientes con ascitis severa, su distensión abdominal comprime e inmoviliza el diafragma y la porción inferior del tórax, dificultando la respiración. Las vibraciones vocales. Desde el punto de origen, en la laringe, la voz se transmite hacia la pared del tórax como una vibración palpable conducida a través de los órganos del aparato respiratorio. Para tener una idea de la sensación vibratoria, nosotros podemos palpar la cara anterior del cuello mientras decimos algo. Inténtenlo. Digan ferrocarril o 33. Toda vez que alguna causa patológica favorece su condición, que aumenta su intensidad o la impide, disminuyéndola, el explorador, o sea nosotros, podemos detectarlo siempre que la lesión causal sea de cierta magnitud, palpando la pared y comparando la simetría del hallazgo. La técnica de exploración de las vibraciones vocales se efectúa sobre la piel desnuda. Esto es muy importante. El paciente sentado o parado pronuncia cualquier palabra de varias sílabas, que clásicamente se dice 33, repitiéndolo todas las veces que sea necesario, mientras el médico compara simétricamente la intensidad con la que se perciben. La maniobra puede efectuarse con la cara palmar o la cara dorsal de las manos o la superficie cubital. También puede efectuarse de forma manual o unimanual de acuerdo con la sensibilidad de nosotros. Esta exploración tampoco detectará lesiones leves, por lo que cualquier hallazgo anormal
nos sugiere una lesión de gran magnitud subyacente. No es posible explorar las regiones donde los omóplatos anulan la condición vibratoria. La intensidad del fenómeno tiene grandes variaciones individuales en personas sanas, dependiendo del espesor de la pared torácica y de las características de la voz, como la tonalidad, la intensidad, la colaboración del paciente, etc. Tenemos varias causas del aumento de la vibración vocal. Su aumento se puede dar por consolidación o condensación pulmonar. Y como nosotros sabemos, cualquier sonido se transmite mejor a través de una masa sólida o denso. Las vibraciones vocales son aumentadas, son característica fundamental del síndrome de condensación pulmonar. Una disminución de las vibraciones vocales por la misma razón ocurre si el bronquio correspondiente no está permeable o si la densidad del parénquima pulmonar disminuye marcadamente. Después tenemos a la percusión y prácticamente es aplicar un golpe sobre cualquier cosa o objeto y el sonido resultante dependerá de la conformación del mismo. Los objetos macizos generan un ruido seco y apagado, como por ejemplo la pared, mientras que los que contienen aire nos dan un sonido con cierta resonancia, como nos lo daría una caja vacía. La percusión del tórax se efectúa con una técnica universal dígito-digital, excepto en la columna vertebral, donde se percute con la técnica unimanual. Los sonidos obtenidos son tres: mates, timpánicos y sonoros. Los sonoros son ruidos graves y retumbantes. Corresponden a la mayor parte del tórax, incluyendo el esternón y la columna vertebral. Es como si le diéramos un golpe al parche de un tambor. Los mates son, al contrario, sonidos secos y apagados y de corta duración. Para reconocerlo, nosotros debemos percutir nuestro muslo o nuestro deltoides, por ejemplo. Un punto intermedio entre sonoridad y matidez es la submatidez. Por último, tenemos al timpanismo. Es un sonido con cierto timbre musical y resonante. Este es el de la caja vacía, donde corresponde a grandes cavidades de aire. En general, el cuerpo humano ofrece todas las variantes de los sonidos percutorios. El carácter patológico va a estar determinado por el hallazgo que no corresponde al sitio explorado. Es decir, es normal la matidez en el muslo, pero es patológico encontrarla en el espacio de trauve, por ejemplo. Ese hecho también pone en manifiesto que no hay excusas para desconocer los sonidos y la técnica de percusión. La maniobra se puede practicar en cualquier parte y con cualquier asistente que cumpla el rol de paciente. He dicho. La presencia de las escápulas impide percutir sobre dichas áreas. Esta maniobra de la exploración consiste en que el paciente cruce los brazos a su máximo posible y así podamos explorar de mejor manera. En la figura que estamos viendo, se representan los resultados normales de la percusión. El área cardíaca es difícil de delimitar y dada la alta chance de errores, actualmente no se utiliza la percusión para evaluar dimensiones del corazón, habiendo sido superada por los estudios de imagen. Excepto dichas zonas, el resto del tórax es completamente sonoro. Nuevamente, la maniobra se efectúa de forma simétrica para comparar ambos lados, desde el vértice hasta las bases, cada espacio intercostal, recorriendo tanto la cara anterior como la posterior como las regiones de la axila. La exploración percutoria permite además delimitar la excursión pulmonar en las bases, es decir, el área que es mate en la expiración profunda, pero que se torna sonora en la inspiración profunda. Normalmente mide de 4 a 6 centímetros verticalmente. Podemos tener causas de matidez, como lo son la atelectasia, la condensación y el derrame pleural. También nos puede dar una hipersonoridad o un timpanismo, el neumotórax normal, la tensión, enfisema pulmonar,
relajación del parénquima pulmonar por compresión. Número 4. La auscultación. Esta la vamos a realizar aplicando el estetoscopio y se pueden escuchar los sonidos producidos por el paso del aire y por la voz. El sonido del murmullo vesicular lo tenemos aquí, vamos a escucharlo. Corresponde al movimiento del aire hacia el parénquima pulmonar y se percibe mejor en la inspiración profunda a través de la boca. Su hallazgo sugiere que el bronquio es permeable y que el pulmón recibe una ventilación en la región correspondiente. Es decir, entonces, que su ausencia implica la falta de ventilación adecuada en dicha zona pulmonar. Aplicando nuestro estetoscopio sobre la laringe, se percibe el sonido normal de la respiración glótica, audible en ambos tiempos de la respiración. Si este mismo sonido es percibido sobre el tórax, el hallazgo es patológico y se dice que es un soplo tubario. Los demás ruidos patológicos se clasifican en diferentes formas de acuerdo con cada autor. Nos limitaremos a, por ahora, aquellos de principal interés en la práctica general. Y les remitiremos a ustedes las fuentes bibliográficas para ampliar el tema, así como también pues, las teorías en cuanto a la génesis de cada uno. Nuevamente, se insiste en la necesidad de comparar simétricamente ambos hemitórax para destacar los hallazgos entre uno y otro. Se destaca que para percibir los distintos fenómenos auscultatorios, la lesión originante debe tener cierto tamaño y estar en contacto con la pared torácica. Si se interpusiera un líquido, como lo es en el derrame pleural, aire, como lo es en el neumotórax, o una porción de tejido pulmonar sano, entonces se va a reducir o a desaparecer el chance que nosotros tenemos de detectarlo. A nuestra exploración podemos tener sonidos como los estertores, que pueden ser secos o húmedos. Dentro de los estertores secos podemos tener el roncus y las sibilancias. Las sibilancias suenan así. Y dentro de los estertores o rales húmedos tenemos crepitancias, que son comparables a frotar un mechón de cabello frente al oído, o a la apertura de una esponja húmeda, dicen aquí. Vamos a escucharlo. Y como último y otro ruido que quisiera añadirles es el frote pleural. Es un ruido de vaivén por el frotamiento de las pleuras que se encuentran despulidos en la pleuritis. Y puede ser por cualquier causa. Si nosotros frotamos con firmeza dos dedos secos entre sí frente a nuestro oído, vamos a percibir un ruido similar. Y es este. Este es en ambos movimientos respiratorios. En el caso puntual de la obstrucción de la vía aérea a nivel naríngeo traqueal, el paso del aire a través de un área reducida se produce un sonido conocido como estridor. Es un tono agudo y rudo. Lamentablemente de este no pude encontrar el sonido. Se le puede imitar cerrando voluntariamente la glotis e inspirando enérgicamente. Algo así. Si la obstrucción es aún más severa, ocasionalmente el sonido se asemeja a una corneta, como las que usa el público que hace sonar en la tribuna de eventos deportivos, y es denominado cornaje. La intensidad del mismo puede hacerlo audible aún sin usar estetoscopio, aunque en casos leves necesitamos material para detectarlo. No es audible a
así nada más. Y ya por último, tenemos la auscultación de la voz. Del mismo modo que al palparlas, las vibraciones pueden ser auscultadas con el estetoscopio y apoyándolo en el tórax. Normalmente solo se percibe un sonido vibrante, como el de una radio mal sintonizada, sin diferenciarse palabras articuladas, y el paciente pronunciará nuevamente 33 o cualquier vocablo con varias sílabas, como ferrocarril. Las anomalías corresponden al aumento o la disminución en la calidad de la audición. Cuando se facilita la transmisión, el aumento de la percepción de la voz auscultada se clasifica en 3 grados, que presentan simplemente 3 grados distintos de la misma alteración. Tenemos como primer grado la broncofonía, segundo la pectiroloquia y tercero pectoriloquia áfona. La broncofonía es la audición de la voz auscultada en forma intensa y por encima de lo normal, sin distinguirse palabras claras. La pectoriloquia, cuando además de la acentuación de la intensidad puede distinguirse claramente cada palabra articulada como si el paciente nos estuviera hablando por teléfono. Y en la pectiroloquia áfona, representa el punto máximo de transmisión vocal, en el que la calidad de la audición es tan marcada que el examinador puede percibir las palabras como si no las dijeran en secreto, o cuchicheadas por el paciente, como si estuviera susurrando al oído sin utilizar sus cuerdas vocales para hablar. Por el contrario, la abolición de la voz auscultada tiene el máximo valor que su palpación y reconoce las mismas causas: derrame pleural, neumotórax y atelectasia. Y bien, chicos, gracias por llegar hasta aquí. Se remarca y se insiste que la necesidad de ensayar y de practicar las maniobras en forma reiterativa, pues hasta lograr que nosotros tengamos la máxima destreza en nuestra ejecución y podamos detectar todas estas anomalías. También les dejo a continuación la bibliografía para que ustedes tengan la oportunidad de leer acerca del tema y pues obviamente ampliar sus conocimientos. Mi nombre es Carlos Ricardo Estrada Pérez. Muchas gracias por su atención. Y bueno, lamentablemente hoy no tuvimos voluntario para que fuera nuestro paciente, pero, pero espero haber abarcado por lo menos lo suficiente de la exploración de pulmonar, de tórax. Gracias.